Y si usted tiene la oportunidad, yo lo invito, puede viajar a Chinautla, y ahí todavía hay artesanos que trabajan vasijas. Y hasta cierran sus ojos ellos como que estuvieran acariciando algo especial cuando está dando vueltas el torno donde está puesta la vasija que está siendo formada. Y de repente paran el torno y meten su mano y sacan una piedrita. La sintieron que ahí estaba. Nuestra vida es así. Pero en esos momentos nosotros tenemos aflicciones y en las aflicciones vienen a nuestra vida temores. ¿Cuántos han tenido miedo? ¿Cuántos han tenido aflicciones? De una u otra manera nosotros hemos pasado aflicciones en nuestra vida. Adán, cuando pecó, por primera vez en la Biblia se habla del miedo, porque Adán tuvo miedo. Tuvo miedo porque él se había apartado de Dios, y al apartarnos de Dios nosotros somos vulnerables. Y Satanás lo sabe. Y nos ataca y nos hace pecar. Y cuando nos hace pecar, él sabe que está a punto de destruirnos. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y tal vez no nos vamos a enfocar en la muerte física, pero para nosotros los hijos de Dios es la muerte espiritual. Porque cuando alguien peca y no le pasa nada, vuelve a pecar. Y como no le volvió a pasar nada, vuelve a pecar. Y está pecando y participa del altar del Señor. Es fácil vestirse de traje, echarse cremita en el pelo y verse uno, pues, guapos, porque en el Señor somos hermosos. Aunque a otros les parezcamos unos changos, nosotros somos hermosos para el Señor. El Señor cuando nos mira a nosotros ve el reflejo de su Hijo en nosotros. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros reflejemos a Cristo. Entonces el hombre en su naturaleza está lleno de temores, y los temores lo conllevan a apartarse del Señor. Cuando Adán pecó, cuando uno tiene temor, el temor lo va a conllevar a uno a tener un miedo, pero un miedo que no es de edificación, porque una cosa es el temor a Dios, que es de edificación, es el principio de la sabiduría. Pero el temor que viene en nuestra alma, en nuestra vida secular, es un temor que trae consigo muchas veces destrucción. Y no le hablo de destrucción que nosotros inmediatamente la vemos. Fíjese que Satanás es tan paciente en lo que hace. Hace tiempo yo oí un documental sobre lo que pasa cuando los terroristas, cómo los terroristas preparan un atentado. Y recuerdo que estaban hablando del atentado que pasó hace muchos años en Estados Unidos. Y estos jóvenes, algunos de estos que iban en las naves, de los que piloteaban las naves, ellos nacieron en Estados Unidos porque con anticipación prepararon a las personas que se iban a ir al extranjero, al país que querían destruir. Crecieron ahí se casaron, ahí procrearon, y los hijos que tuvieron, que eran nativos ya del país, los empezaron a instruir para que cuando llegaran el momento oportuno, teniendo ellos 30 años, pudieran ejecutar el plan malvado que habían programado. 50 años atrás quizás, 40 años atrás. Entonces podemos ver la paciencia con la que el enemigo espera que nosotros nos debilitemos de algún área de nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el temor llegue a nuestra vida, entonces nosotros le estamos dando lugar a él para que nos destruya. En el libro de Números, capítulo 14 y versículo 3, si usted lee del 13 en adelante, pero el 14:3 dice, ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos desearía mejor volvernos a Egipto? Aquí está hablando de 10 espías que Moisés mandó a la tierra de Canaán. 10 hombres que fueron a reconocer la tierra que Dios les había prometido. 10 hombres que regresaron, y 8 de ellos
tuvieron temor. ¿Sabe por qué? Porque vieron gigantes, gente enorme, guerreros capaces de destruir por docena a los hombres de Israel, si así lo quiere ver usted. Se atemorizaron de tal manera y vinieron a confabular en contra de Moisés, en contra de Dios. Porque cuando nosotros tenemos miedo hacia los desafíos, se nos hace fácil permitir que nuestra conciencia hable y se escude de lo que nosotros no creemos que Dios es capaz de resolver. Cada uno de nosotros muchas veces nos enfrentamos a temores y a problemas en nuestra vida que creemos que no se pueden resolver. Y a veces dudamos de Dios y muchas veces, hermano, le reclamamos a Dios. Yo no sé si usted le ha reclamado a Dios. Si no, solo yo lo he hecho. Porque uno en su angustia le dice al Señor, Señor, ¿qué he hecho yo de malo para merecer esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo te sirvo, yo diezmo, yo ofrendo. Pero tu corazón está entenebrecido. Cuando la voz del Señor llega a ti y dice, tu corazón está entenebrecido, tu corazón se ha desviado de mi propósito. No importa los actos exteriores que nosotros podamos hacer, es como el buen vestir que nos podemos poner cuando llegamos a la casa de Dios. Pero lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros es nuestro corazón. ¿Sabe usted por qué hay hombres y mujeres que son muy altivos para contestar y en todo tienen una respuesta y nunca reciben un consejo? Porque ellos tienen problemas en su corazón. Entonces, su debilidad, la debilidad que hay en ellos la cubren con algo que no es nato en ellos, que no se les fue dado cuando fueron enviados a esta tierra, cuando el Señor los tomó como hijos. Suele pasar en la juventud. Ustedes jóvenes no es que sean prepotentes en su naturaleza, es que buscan una armadura, como cuando usted ve aquellos animalitos que de repente, a mí me gusta ver mucho ese canal de Discovery, de Animal Planet, que de repente va aquel lagarto de Komodo a quererse comer los huevos de unos animalitos que son pequeños, unos pollos que están cuidando su nido, y de repente sale el macho, porque ellos viven juntos, y extiende sus alas y aparenta ser un animal enorme, y le baila al animal que viene y lo intimida, pero él es un animal muy débil, que si el otro lo ataca lo puede devorar. Muchas veces nosotros, en nuestra falta, en nuestros temores, en nuestras angustias, nos ponemos una armadura que no es la nuestra. Y se nos olvida que nosotros tenemos a alguien que siempre está preparado para estar delante de nosotros. Pero como nosotros no lo llamamos, no lo invocamos. Cuando nosotros clamamos al Señor, por eso dice Jeremías 6:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros realmente clamamos a Dios, creyendo en nuestro corazón que Dios se va a manifestar, que Él va a hacer la obra, Él la va a hacer. ¿Quién cree usted que hace el milagro cuando sucede un milagro? ¿Quién provoca el milagro que sucede en la vida de uno? Anoche yo le contaba a unos hermanos en la colonia Maya que hace unos años, yo recién convertido, me invitaron a una campaña que hizo el hermano Gigi Ávila. Recuerdo bien que fue en el estadio del Mateo Flores y llegamos temprano, pero no pudimos entrar porque estaba lleno. Nos quedamos afuera, empezó el servicio y había mucha gente afuera. Llegó un momento en el que el hermano Gigi empezó a orar por los enfermos. Y allá afuera donde nosotros estábamos había gente que estaba sanando. Y ni siquiera pudieron ver al hermano Gigi Ávila. Tampoco les puso las manos. La pregunta es, ¿quién provocó el milagro? ¿El hermano Gigi cuando oró? ¿O el que estaba ahí afuera? Nosotros tenemos que provocar que Dios haga un milagro con nosotros. Cuando la mujer aquella tocó el manto del Señor, el Señor dijo, ¿quién tocó mi manto?
Y los discípulos molestos le dijeron, ¿cómo nos preguntas esto, Señor, si aquí todo el mundo te está apretando? ¿Quién nos está tocando tu manto? Pero es que alguien lo había tocado con un propósito específico. Sabía que de ese manto podía salir poder. Ella tuvo miedo, tuvo muchos temores, sí, tuvo muchos temores. Y sabía que si la descubrían, la podían atacar, la podían agredir sus discípulos o la gente que lo cuidaba. Pero se arriesgó y provocó un milagro sobrenatural en su vida. Cuando nosotros tenemos un temor enraizado en nuestro ser, tenemos que entender que podemos provocar un milagro en nuestra vida. Porque lo que parece invisible a nuestros ojos es visible a los ojos de Dios. Lo que parece que nosotros no podemos alcanzar, en el Señor lo alcanzamos. Amén. El temor nos conlleva al pecado y el pecado nos conlleva a la muerte, ya sea física o sea espiritual. Viene a mi mente muchos hombres que por temor cayeron en pecado. Y el pecado no solo los destruyó a ellos, también destruyó a su familia. Dice la Biblia que estos personajes, estos espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, ellos, después de que vinieron y confabularon en contra de Moisés, en contra de aquel país, instaron al Señor, lo provocaron. Usted puede leer ese capítulo muy bonito, pero más adelante dice que estos hombres murieron de plaga, todos, solo quedaron vivos dos, dice, Josué y Caleb. Dos hombres que sí pudieron ver, sí pudieron enfrentar sus temores. Ciertamente ahí hay gigantes, dijeron, pero es más grande el que está con nosotros. De ellos se ha apartado su fuerza y su buena voluntad, su furor de guerreros. Pero con nosotros está el Señor y Él nos entregará esa tierra. Cuando nosotros tenemos temores, hermanos, en nuestra vida y creemos firmemente en nuestro corazón que Dios nos va a dar la victoria y que vamos a alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados, va a ser un hecho. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a los que creen, todo les es posible. Pero cuando la palabra de Dios habla de creer, hermano, no está hablando de una manera superficial. Yo admiro a algunos varones que se siguen aferrando al Señor. Están sufriendo, están pasando calamidad, pero su fe sigue puesta en lo que Dios va a hacer en ellos. También es bien importante, hermano, entender que en los temores que nosotros tenemos hacia el fracaso, hacia poder encontrar, alcanzar las metas que nos hemos propuesto en nuestra vida, los obstáculos muchas veces, hermano, nos van a detener y vamos a menguar en nuestra fe. Algo bien importante que nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro es que si queremos provocar un milagro en el Señor, destruir una fortaleza que se ha levantado en contra nuestra, una muralla que no nos deja pasar, es que nosotros tenemos que actuar. No podemos quedarnos sentados y esperar que obre el milagro de Dios en nuestra vida. Fíjese que cuando Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, a 5,000 mujeres, y que llevaran unos 3 patojitos cada uno, eran como 25,000 personas las que habían en ese lugar. Porque la Biblia solo habla de hombres, pero ahí también habían mujeres. Porque ¿quién llevaba los pececillos y los panes? Un niño, no los llevaba un adulto. Yo le pregunto a usted, hermano, esta noche, ¿el Señor podía hacer que los peces caeran del cielo y los panes también? Sí lo podía hacer, si Él es Dios todopoderoso. No hay obstáculo para Él en la naturaleza, la ley de la gravedad le obedece aún. Pero Él sabe qué preguntó, ¿qué tenemos? ¿Qué hay para que yo pueda multiplicar? Es necesario que yo dé el primer paso, que yo empiece a actuar para provocar el milagro que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces cuando vio peces y vio panes, los levantó al cielo y los multiplicó de gran manera.
pero es necesario que yo ponga el principio y el fundamento. Por eso, aquí se ha predicado muchas veces. Si yo estoy esperando salir del problema en el que estoy, de esto que me tiene en aflicción, sentado, porque alguien va a venir a regalar un número de la lotería y es el que es el premiado, nos vamos a quedar sentados. No va a suceder. Si en su mente de repente pasa usted que por ahí viene caminando y se va a encontrar un maletín que algún narcotraficante dejó tirado porque lo iban siguiendo y va lleno de dólares, se va a gastar la suela de sus zapatos caminando y eso no va a suceder. Porque los milagros del Señor no suceden de esa manera. ¿Sí? Los milagros del Señor suceden cuando yo voy a actuar, cuando yo los provoco. Yo voy a provocar ese milagro que Dios ya tiene preparado para mí. ¿Sabe qué le dijo a Daniel? Desde que tú dispusiste tu corazón, fue dada la respuesta arriba. ¿Qué fue necesario para que la respuesta se diera ahí arriba? Que Daniel se humillara y dispusiera su corazón delante de Dios. Entonces, es necesario que para vencer un obstáculo, destruir una fortaleza que está destruyendo mi vida, está destruyendo a mi familia, yo disponga mi corazón para hacerlo. Pero si yo me quiero sentar y hasta me cansa la silla y quisiera una perezosa para poder esperar, ahí me voy a quedar esperando. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué hay hombres y mujeres de éxito, pero bien exitosos? ¿Cree usted porque amanecen durmiendo? ¿Cree usted que estos hombres, hermano, nos podemos preguntar nosotros, ¿será que estos hombres, estas mujeres, les llegan las 7, las 8 de la mañana en cama? Y salen a ver, miran su reloj, llegan tarde. No. Es gente que aprovecha el tiempo, se esfuerza en lo que hace, le pone fe a lo que está haciendo. Yo le decía a un hermano hace muchos años, hermano, el negocio está malo, porque yo antes me dedicaba a vender vehículos. El negocio está mal. Pues para usted tal vez, me decía, porque yo si pongo piedras allá en la calle a vender, me las pasan comprando. Yo me sentía ofendido, fíjese, tan prepotente el hermano. Pero era una gran realidad. Mi hermano pasó con un carro mucho tiempo, no lo podía vender. Y le dijo, hermano, cómprenmelo, se lo voy a dar barato, y se lo dio barato. El otro día lo había vendido. Y él tenía 3, 4 meses con el carro, va a lavarlo, ya le había arruinado la pintura y estarle pasando trapo. Y el hermano lo vendió el otro día. Dijo, lo que pasa es que ustedes no le han creído a Dios. Van a la iglesia por irse a sentar. Encontrar uno el punto donde Dios hace el milagro es bien importante. Y eso requiere muchos requisitos. No solo llegar, sentarme, aplaudir y servir en un ministerio, en un privilegio y sacarlo de mala gana. Yo me quedé pensando por qué decía eso. Conforme el tiempo ha pasado, he meditado en eso y he entendido lo que él me dijo. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia para el Señor. Lo mejor que yo puedo dar, lo tengo que dar para el Señor. ¿Usted quiere provocar un milagro en el Señor? Yo le pregunto una cosa. Dice que aquella mujer que padecía de flujo de sangre se arrastró entre la multitud. Iba por los pies de la multitud porque ella sabía que si solo tocaba el borde, un milagro iba a salir. Y muchos estaban tocando el borde del manto del Señor. Pero ella creyó en su corazón que si alcanzaba eso lo iba a poder lograr. Sabía que caminando no pasaba porque la multitud era grande. Ella llegó como pudo y provocó un milagro en el Señor. Hermano, hermana, joven, que está siguiendo a dejar currículum para que te llamen para un trabajo. Hombres y mujeres que las aflicciones nos están siguiendo. A veces sentimos que tenemos imán para los problemas, ¿va? Se nos acercan. Es que la mala racha se me pegó. No, es mentira. Tú no has querido activar la fe que Dios te dio. Tú no has querido consagrar tu vida delante de Dios. Y por eso es necesario que nosotros entremos en un ambiente, ¿va, hermano?, donde provoquemos milagros de parte de Dios. Los milagros van a suceder si usted y yo los provocamos. El Señor está aquí. En la mesa, ¿qué tiempos la sirvió? Pero a la mesa, ¿quiénes se van a sentar?
los hijos. Y para ser hijo hay que ser consagrado. Para parecerse a Cristo hay que tener santidad. Por eso Él dijo, sed santos. ¿Por qué dijo? Porque yo soy santo. Números 14:30 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Dios. Delante de Jehová, perdón. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Cuando nosotros no nos importa qué diga la multitud, ni cómo alguien venga y quiera sembrar en tu vida el negativismo. No, hermano, eso no se puede. Usted está mal, aquí no trabajamos así, eso no va a funcionar. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos han dicho que no va a funcionar lo que queremos hacer? Fíjese, hermano, que hoy a mí el Señor me permite trabajar en construcción y yo no sé pegar un bloque. Me voy a ministrar con usted. Yo no sé pegar bloque, hermano. Si me ponen a pegar bloque, digo que me voy a deshidratar porque sudo mucho cuando trabajo. Pero el Señor ahí me plantó y ahí decidió darme un don. Y yo no lo puedo hacer, pero cuando lo miro sé que está mal y tengo que llamar al que lo hace y le digo, eso está mal, va así, así, aunque yo no lo hago. Porque Dios siempre va a buscar los medios, pero cuando yo empecé queriendo hacer esto, oí muchas voces. Vos estás, me dijeron algunos, como aquellos que tienen ganado y ponen una venta de repuestos. No saben nada de carros, solo de lazos y de vacas. Segura pérdida. Como aquel que es ganadero y viene a poner una chatarrera, no sabe nada de lo que está haciendo. Polos opuestos. Pero cuando alguien que tiene toda la sabiduría, de él es todo lo que se mueve, va delante de ti, no importa por dónde tú vas a caminar. Si tú le obedeces a él y oyes y atesoras en tu corazón la visión, la palabra que él te dio, él ahí te va a levantar. Él ahí va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Porque muchas veces oímos a personas a nuestro alrededor diciéndonos que no va a funcionar. Estás mal, estás cerrado. Estás apuntando mal tu visión. Dedícate a lo que sabes hacer. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y cada mañana Él trae cosas nuevas para nuestra vida. ¿Tenemos temores? Sí, hermano. Todos tenemos temores cuando vamos a emprender. Pero si nosotros emprendemos algo creyéndole al Señor, el Señor va a provocar que sea posible. Cuando nosotros, por nuestros temores, nos apartamos del Señor y pecamos, acarreamos consecuencias grandes sobre nuestra vida y dejamos de hacer la obra para la que fuimos llamados. Mire, en los pecados de acción y de omisión que nosotros podemos cometer, nosotros nos apartamos del Señor. ¿Qué cree usted que le gusta más al Señor? ¿Que usted vea una novela, una película o que se lea un capítulo de la Biblia? Mire, hermano, es increíble, pero la tecnología es muy bonita para los que la pueden manejar. Ahora nosotros que apenas logramos abrir la Biblia y todavía los correos tenemos que buscar ayuda para contestarlos porque no muy le atinamos, porque somos de la época de Tatalapa. De por ahí de los 40 para arriba me están entendiendo que tenemos desafíos grandes en la vida, porque nos cuesta. Y hemos tenido que buscar ayuda, hemos tenido que buscar quien nos apoye. Cuando nosotros cometemos un pecado de omisión, porque pudiendo hacer cosas que a Dios le agradan, las ignoramos. Jóvenes, ahí en tu colegio, ahí en la universidad, sabes que hay alguien que está mal, que está consumiendo drogas, que está siendo destruido, que Satanás lo tiene en la palma de su mano y día con día lo va destruyendo. Y cierras tu boca y no le hablas de una salida que lo puede sacar de esa cadena, de esa atadura, que lo puede llevar a la vida eterna,
y que lo puede transformar en un hombre o en una mujer de éxito, estás omitiendo algo que te dieron desde el principio. Y eso es pecado. Porque aquel que sabiendo lo bueno no lo pone en práctica, le va a ser contado como pecado. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo, hermano, sabemos que hay familias que tienen aflicciones. Sabemos que nuestro compañero de trabajo por bolo tiene problemas en su casa. Pero todavía nos reímos de los chistes que ellos hacen en el trabajo. Participamos, lejos de llamarlo y hablarle de las grandezas de aquel que nos llamó a nosotros un día, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando nosotros por temor no hacemos esto, hermano, nosotros estamos acarreando consecuencias a nuestra vida. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes quieren ser exitosos en su vida? Tanto espiritual como material. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, no anhelan estar en este lugar y poder, que saben tocar, que saben cantar y les da miedo hacerlo? Hay muchos, aquí hay músicos, porque aquí arriba el Señor quiere ministros de alabanza, adoradores, consagrados. Porque para tocar hasta los bolos tocan, perdónenme la mala expresión, ¿va? Yo conocí un bolo que a la derecha y a la izquierda agarraba el requinto y lo hacía hablar, ¿va, hermano? Daba gusto, aunque eran rancheronas, pero daba gusto verlo tocar. Tuve la oportunidad de ir a un velorio y él llegó tomado porque era su familiar el que estaban velando y le dieron una guitarra al requinto y lo empezó a tocar. Primero cantó unas rancheritas y después entró con coros porque él le hacía todo. Porque el que había muerto era cristiano. El punto es de que Dios quiere que nosotros dejemos nuestros temores, pero al dejar nuestros temores, entremos en un tiempo de consagración delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros no se trata solo de mí, ya no se trata solo de usted. Padres, madres que estamos aquí esta noche, ya no se trata solo de nosotros, se trata de las generaciones que vienen tras nosotros. Se trata que lo que yo voy a hacer, eso va a repercutir en mis hijos. Yo tengo que dejar un legado que sea recordado. Mi anhelo es que mis hijos, siempre yo sea un ejemplo para ellos. Que la gente que está a mi alrededor pueda recordarme como un buen hombre. Que logré alcanzar el propósito que Dios tenía en mi vida. ¿Cómo el temor me puede llevar a destruir mi vida y mi familia? Mire, en Josué capítulo 7, vamos a leer un versículo de la palabra, 7:23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete hoy Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de haberlo apedreado. Este hombre, para los que no conocen la historia de Acán, Acán era de la tribu de Judá, de los cantores de Israel. Un guerrero que había desafiado la ley de Dios. Porque él, sabiendo que Dios había dicho que no tomaran nada de aquel pueblo, él sin temor, él no tuvo temor para hacer lo malo. Pero quizá creo yo que en su corazón se había cansado de la pobreza, de estar sirviendo nada más y no ver producto de su trabajo, de su servicio. Y decidió tomar de aquel pueblo cosas que se le habían prohibido. Las trajo, las escondió en su tienda, pero delante de los ojos de Dios todo es visible. No importa dónde tú vas a pecar, en qué lugar, te puedes ir al otro lado del mundo,
ahí los ojos del Señor están sobre ti. Y cuando él fue descubierto, dice que lo llevaron al valle de Acor, que significa el valle de tormento. Ahí lo apedrearon, pero no solo a él. Mataron a sus hijos, a sus esposas, porque él tenía esposas, no esposa. A sus bueyes, a sus vacas, a sus ovejas. Todo cuanto él poseía fue destruido. ¿Qué lo conllevó a esto? Un momento de mala decisión. Porque nosotros en nuestros temores podemos tomar acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted viene a pedir un consejo a la casa de Dios, ¿lo pone en obra? ¿O al final lo evalúa? Fíjate que es tremendo. Uno en sus aflicciones y en los temores que tiene al fracaso, toma sus propias decisiones y pide un consejo, pero después de que se lo dan uno lo evalúa y me dice, no, para mí está equivocado el hermano, aquí esto no funciona así, esto va a funcionar así, y lo hace uno a su manera. Tengan paciencia, quizá dijo Josué cuando fueron a la guerra, porque vendrá el tiempo en el que el Señor nos permitirá dividirnos el botín que traigamos de los pueblos que conquistemos. Y ustedes van a estar bien, va a haber una riqueza que no va a añadir tristeza en sus vidas. Eso lo pienso yo. Pero él no esperó, tomó su propia decisión. Pero esa decisión lo conllevó a ser destruido él y destruir a su familia. Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos la llave en la mano. ¿Para qué tenemos la llave en la mano? ¿Para alcanzar la bendición o para recibir el azote? Hay dos caminos. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte, es de perdición. Fíjese que hubo un personaje que por temor desafió al Señor. Le dieron un talento para que lo trabajara y lo escondió. Y todavía confrontó al Señor cuando se lo pidió. Tuve temor de ti, le dijo, porque eres un hombre malo y perverso, que te gusta cosechar donde no siembras. Y entonces el Señor lo confronta, siervo infiel. ¿Y cuál fue el fin de él? Échenlo fuera, dijo, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes de él. Nosotros en nuestras aflicciones, hermanos, en nuestros temores, podemos tomar decisiones que nos pueden destruir. Cuando estamos preparándonos en la vida, seamos íntegros para hacerlo. ¿A cuánto les gusta copiar de los jóvenes que están estudiando? Preguntar, ¿cómo es la 5? O le hacen así por abajo del escritorio al compañero, ¿va? La 3, la 2. Tienen práctica, parece que estuvieran tirándose barrio, ¿va? Y aquel les manda, si son secretarias, les mandan en taquigrafía la respuesta, ¿va? Y el maestro la agarra y no sabe qué dice ahí. No era un mensajito que le estaba dando, ¿va? Evadieron. Pero cuando nosotros no somos leales en lo que hacemos, eso trae consecuencias. Porque el Señor no se agrada ni de la balanza injusta, ni de todo aquel que practica injusticia. Entonces, hermano, que el temor que hay en tu vida no te lleve a la destrucción. Porque nosotros, en nuestra vida, hermanos, vamos a enfrentar muchos temores. Pero de todos ellos, el Señor nos puede librar. El temor al fracaso, hermano, y el menosprecio que se ha sembrado en nuestra vida. Yo no sé si usted en su niñez fue menospreciado, fue mal ministrado, lo trataron mal. Para los que crecimos en hogares de escasos recursos, hermano, no que la vida, no que Dios haya permitido que nos trataran mal. Yo creo que a veces Dios permite las cosas con un propósito. Yo cuando veo que el pueblo de Israel salió de Egipto y pudo haber llegado en 40 días a Canaán y se llevó 40 años, según los estudiosos de la Biblia, los teólogos. Y después veo que con un propósito el Señor los tuvo que caminar por todas las tierras para convertirlos en guerreros fuertes, hombres y mujeres de valor que pudieran enfrentar las adversidades en la vida. Entiendo por qué el Señor los llevó por ahí.
Y así entiendo por qué muchos de nosotros tuvimos que pasar circunstancias bien difíciles en nuestra vida. Y yo me recuerdo que una vez mi papá ya de grande me recalcaba porque yo iba con la hielera, nosotros salíamos a vender en hielera. Para los que conocieron las hieleras o las conocen, son unos barrilitos así de Duropor, que mantienen las cosas frías o calientes. Y me mandaban a vender, y cuando iba para un vehículo frente a mi casa a comprar unas bebidas, no me recuerdo si eran cervezas, octavos o qué era, pero compraron algo para divertirse. Y entonces yo me le quedé viendo porque se bajó un niño de mi edad del vehículo, bien peinado, bien perfumado. Y yo le dije a mi hermano que estaba a la par mía, ¿cómo no nací yo en la casa de ese señor? Que a vender helados voy ahorita, teniendo yo 9 años. Y mi papá estaba ahí y yo creo que yo clavé un puñal en el corazón de él siendo un niño, inconscientemente. Y después ya cuando yo entré a una edad donde podía meditar, él me recordó eso. Me recuerdo cuando dijiste eso, me dijo, de que cómo no naciste en esa casa y no en esta. Pero en el lugar que Dios lo pone a uno, él no se equivoca. Y es bien cierto. Entonces Dios nos prepara a nosotros en un camino para que nosotros podamos ser fortalecidos y nos preparemos para poder enfrentar nuestros temores. ¿Cuántas veces, hermano, nos menospreciaron y nos dijeron que no podíamos? Nos hicieron de menos por ser pobres, por no andar bien vestidos. Las generaciones de ahora, fíjese, hermano, que no sufren eso. Porque que Dios bendiga las pacas, hoy uno con poquito se pone guapo, se ponen bonitos. Y como quién sabe si es nuevo o no. Nadie. Pero antes no, hermano. Hasta el mercado costaba ir a comprar ropa. No habían fondos. Y dime cuánto tenés y cuánto valés. Así fue la ley de la vida hace muchos años. Y aunque todavía pesan a las personas de esa manera, hay cosas que lo marcan a uno en la vida y traen efectos más adelante. Por ejemplo, yo tenía un profesor, yo creo que se los he contado, todo el tiempo me trataba de feo. Pues me decía, está bueno que seas feo, pero no bruto también, cuando no le contestaba bien. Y fíjense que como antes, para los que son mis contemporáneos, saben que a uno lo castigaban re mal, hermano, los maestros eran gruesos para corregir. Y él, fíjese que se ponía a limpiar la pizarra, siempre que hacía una pregunta. Fulano de tal, y le hacía una pregunta a uno de geografía o de algo. Y uno tal vez no la contestaba. Y él tenía una puntería, hermano, pero bueno. Solo sabe la hora así con la almohadilla, ¿no? Blanca le dejaba a uno la cabeza donde le pegaba con la almohadilla. Está bueno que seas feo, vos le decía, pero bruto también. Burro le decía, perdóname la expresión. Pero a un niño se le marca, hermano. Fíjese que yo, de alguna manera, me frustró para desarrollarme en mis estudios. Y me frustró también que me miraba en el espejo y decía yo, ¿a qué se le llamará feo? Si yo me miro guapo. Yo decía que, pues, hermano, de verdad crecí con esa cosita ahí, con un poquito de menosprecio hacia las muchachas. Me sentía menospreciado porque sentía que tal vez no era la talla. No sé, los jóvenes me entienden, cuando miran una muchacha ahí, se sienten que no están al calibre de ellos, no están a la altura y no se animan ni siquiera a decirle hola. Pues que tuve una niñez así, hermano, hasta que de repente me di cuenta que era el más guapo del pueblo. No, dije, este hombre me mintió, dije yo. Me volví el más cotizado, dije, no, entonces fue mentira. Creció mi autoestima. Eso es mentira, hermano, es para romper el hielo. El punto es, hermano, que nosotros tenemos que sacar lo que pusieron en nuestro corazón. Muchas veces nos han dicho que no podemos. ¿A cuántos no les han dicho sus propios papás? No te metas a lo que no podés, eso no es para vos. Vos sos un fracasado, vas a fracasar en eso. Siempre va a estar la voz del negativismo a nuestros oídos. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios a nosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo? Nos dio un espíritu ¿de qué? Él no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos ha visto como vencedores, como hombres y mujeres de éxito.
¿Cómo mira el Señor nuestro Dios a tus hijos, hermana, hermano? Él los ve como profesionales, como ministros, como siervos de Él. Pero ¿cómo los quiere ver Satanás? Destruidos, en el fracaso. Hombres y mujeres abandonados. ¿Cuántos no fueron abandonados en su niñez? ¿Cuántos todavía sirviéndole al Señor, conociendo del Señor, no pueden abrazar a sus hijos y decirles que los aman? Mi hermano, a nuestros hijos chiquitos es facilito, ¿va? Sentárnoslos en las canillas, morderles los cachetes, estarlos molestando, besuqueándolos. Pero conforme van creciendo y van entrando a la adolescencia, como que nosotros mismos, como padres de familia, empezamos a levantar una muralla entre ellos y nosotros. Y sin darnos cuenta podemos decir cosas que los van a marcar y van a crear temores en su vida. ¿Cuántos de nosotros no fuimos mal ministrados en nuestra niñez? Nos hicieron creer que no íbamos a poder salir adelante, que nuestra vida era un fracaso. Si tu papá así creció, así vas a ser vos. Muchas veces nos dijeron eso. Pero bendito mi Cristo que un día me llamó y me hizo su hijo. Y me quitó esa marca de mi corazón. Me dio libertad de pensar, de ver más allá, de saber que es posible escalar esa montaña, porque Él va conmigo y me lleva de la mano, y que no hay obstáculo que me vaya a detener. Hoy yo le transmito eso a mis hijos, que ellos no son una casualidad en esta tierra, que ellos no son el producto de un fracaso, de un error. Ellos son producto de lo que Dios tenía estipulado para esta casa, para esta familia. Y que es mentira que ellos no pueden ser los mejores en su colegio. Es que no puedo llegar al 100. Sí puedes, hija, si tú eres lo mejor que hay. Tú eres una hija de Dios. Yo sí le digo a mis hijas, la sabiduría del Señor está sobre ti porque yo la ministro constantemente. Solo tienes que abrir tu corazón y eso va a suceder. Pero muchas veces a nosotros, ¿no, hermano? Yo creo que mi papá jamás vio mis notas si tenía 60 o tenía 100, aunque yo solo 99 sacaba, nunca le pegué al 100. Ni yo me la creo. Yo era de los que pensaba que 60 era bueno y lo demás era vanidad. Saliendo, ahí vamos. Y nos volvemos mediocres, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que haya un impío en la clase donde tú, jovencito, estás estudiando y tenga mejores notas que tú? A usted, hermano, porque no sabe qué es lo que nos están enseñando. Todo lo que ellos están enseñando, todo lo que esos licenciados, esos catedráticos que te dan clases están enseñando. Hay uno que lo sabe mejor que ellos. Y es tu papá, es mi papá. Y solo le tengo que pedir. Pero si nosotros venimos, hermano, para los que les toca examinarse, a última hora, hermano, allá en el escritorio están, Señor, ahí se recuerdan que son cristianos. Ayúdame, Padre amado, tú sabes que yo soy tu siervo. Y hasta levantan la voz, oran, y no estudiaron. Entonces, ¿pero qué les va a dar el Señor ahí? Hermano, ¿usted cree que el Señor les va a traer la respuesta? No. El Señor necesita que tengas peces y panes para multiplicarlos. El Señor necesita que estudies para que Él traiga a memoria lo que estudiaste. Porque nosotros en nuestros temores creemos que Dios lo tiene que hacer todo, pero somos nosotros los que tenemos que impulsar. Soy yo el que me tengo que lanzar. Ahí hay una plaza vacante donde yo trabajo. Pero si yo les digo que me la den, definitivamente me van a decir que no. Entonces te van a decir que no. Es que yo no tengo la capacidad como para ser gerente de la empresa. Sí la tienes porque tú eres hijo de Dios. Si la tiene un impío que desconoce de las grandezas de Dios, ¿cómo no la vas a tener tú? Solo tienes que arrebatar lo que es tuyo, reclamarlo. Porque el Señor a nosotros no nos mandó para que fuéramos cola. El Señor a nosotros nos mandó para que fuéramos cabeza. Donde vayamos nos posesionemos. Y seamos el ejemplo de muchos. A eso nos ha llamado el Señor. Yo quiero ir avanzando y les quiero decir que hay
Hay una cura para vencer los temores. Capítulo 4, versículo 18 de Primera de Juan, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú y yo le damos más prioridad a nuestros temores, a los temores que hay en nuestra vida, nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque en el amor de Dios se echa fuera todo temor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel versículo precioso, que fue el primero que aprendimos, no sé usted, pero yo sí, aquel que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debe ser una realidad en mi vida. Yo lo debo creer y yo lo debo poner por obra. No soy yo el que voy a hacer esto, el Señor está conmigo y yo lo voy a lograr. Si nosotros tenemos convicción para eso, entonces el Señor va a empezar a actuar en nuestra vida. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermano, descendió el ángel del Señor a donde estaba Daniel y le dice: desde que dispusiste tu corazón y te humillaste, fueron oídas tus palabras. ¿En dónde? Allá en el tercer cielo, allá donde está Dios, allá donde Jesús hoy está a la diestra de Dios Padre. Ahí fue oída la petición. ¿Y sabe qué es lo precioso? Mandaron un mensajero para hacérselo saber. Cuando tú estás en aflicciones, hermano, crees que ya no puedes, crees que estás colapsando, cuando sientes que todos los caminos se terminaron, todas las puertas se cerraron, todos tus amigos se fueron, y a todo el que le prestas te dice que no tiene, sientes que colapsaste, yo te quiero decir algo: si hay un camino, y si hay un amigo, y si hay una puerta abierta, solo está que tú la encuentres, que tú creas que ahí está. Porque ahí donde se mira el muro cerrado, ahí puede estar la puerta. Ahí en una roca dio el pueblo de Israel una roca, en un desierto, pero de ahí salió agua para que todos pudieran calmar su sed. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, provocamos en Él el milagro que Él tiene para nosotros. Salmo capítulo 56, versículo 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Confiar en Dios, hermano, es tener la seguridad que Él va a hacer posible lo que nosotros vemos como imposible. Confiar en Dios es que tú dejes ese temor que tienes sobre tus hijos, que no van a poder alcanzar lo que tú no alcanzaste. Confiar en Dios es decirle al Señor: mis hijos van a alcanzar, van a llegar donde yo no pude llegar. Es posible que yo llegue, no importa que ya los años estén sobre mí. El Señor va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Tú que tienes una deuda, que sientes que no la puedes pagar, por ese camino ya caminé yo, te quiero contar. Y de ahí el Señor me sacó. Tú que tienes problemas en tu casa, con tus hijos, ese camino no lo he caminado yo porque están chiquitos. Pero conozco muchos que el Señor ha hecho la obra en ellos. Tú que sientes que se te va de las manos el éxito que ya sentías que estaba ahí. Tú que ves que tu empresa está quebrando, que tu negocio está menguando, que de tu trabajo están a punto de despedirte. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Y donde tú vayas, yo iré. Él va a estar contigo. Y todo lo que a ti te acontezca cuando le crees y confías en el Señor, será obrado para bien. No te preocupes si te quieren despedir donde estés, porque otra empresa está necesitando un varón de Dios para que sea administrada por él. Y te van a llamar. A ti que te han dicho, joven, que no vas a poder porque no tienes los recursos. A ti, jovencita,
¿Sabe cómo ministran a las jovencitas en los pueblos? Sacá sexto porque tu destino es casarte, por ahí vendrá un hombre que te mantenga. Mentira del diablo. Tú naciste para ser una princesa del Señor. Tú naciste para alcanzar muchas cosas en esta tierra, para ser una mujer de éxito, ejemplo para muchas. Tú, joven, que te han dicho que no, porque ninguno en tu familia ha podido, es mentira del diablo. Tú puedes, porque tú eres un hijo de Dios. A ti, que te han dicho que nunca vas a salir de esa deuda, que vas a perder tus propiedades, todo lo que tienes, es mentira del diablo. Es solo una caminata que hay por el desierto, donde te tienes que fortalecer, donde tienes que aprender a amar a Dios y confiar en Él, porque Él es el que va a tener cuidado de lo que a ti te está pasando. Dice Job capítulo 13 y versículo 15, he aquí que aunque Él me matare, dice, en Él esperaré. Job tenía la convicción que no le importaba morir, él estaba aferrado a una convicción. Y en un momento de aflicción, cual nunca un hombre ha vivido en la tierra. Pero dijo, en aquel que yo espero, aunque Él me mate, yo seguiré esperando y confiando en Él. Y usted conoce el final de Job. Le fue multiplicado 7 veces lo que él tenía. Perdió sus hijos y le dieron los más bellos que habían sobre la faz de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hagamos el cambio en nuestra vida. Yo voy terminando con esto. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Esta es una palabra que Dios nos da a nosotros. Dejemos nuestros temores a un lado y confiemos en Dios. La mano del Señor está extendida en este lugar y quiere tomarte. ¿Para qué? Para que entiendas que nada es imposible para Él. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, a pedir a los hermanos que pasen, que ministremos una alabanza. Cuando todos los caminos, amado hermano, se han acabado, se han terminado, tú que sientes que ya topaste con tus hijos, tú que sientes que ya topaste en el trabajo, tú que sientes que aquí ya se te cerraron las puertas, yo te quiero decir, hay puertas por abrir. Yo te quiero decir, hay alguien que está esperando que le clames a Él. Si alguno siente que en su vida, cierre sus ojos, hermano. Si alguno siente que en su vida hay cosas que él no ha podido vencer, yo lo quiero invitar que venga aquí adelante. Y los padres que tienen aquí a sus hijos, yo les quiero pedir que vengan, por favor.